Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. Gracias, y te doy gracias por cada uno de mis hermanos en esta noche ya, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Alguien de ustedes ha leído o ha escuchado acerca de la Guerra de los 6 días? Posiblemente. Bueno, esta guerra de los 6 días es sobre la sorprendente victoria del pueblo de Israel. En el año de 1967, Egipto, Siria y Jordania, con la ayuda de Irak, Arabia, Túnez, Marruecos, Argelia y todos los países árabes, decidieron atacar y destruir al Estado de Israel. El ejército árabe combinado, apoyado y suministrado principalmente por la Unión Soviética, contaba con 465,000 soldados, 2,880 tanques y 900 aviones. Ahora, en comparación, Israel contaba con 264,000 soldados, de los cuales 200,000 eran reservistas, tenían 800 tanques y 300 aviones. Bueno, el presidente egipcio Gamal Abdel movilizó sus tropas en el desierto del Sinaí, expulsó a las fuerzas de paz de la ONU e inició otras acciones que fueron consideradas un acto de guerra, como cerrar el canal de Suez. Ellos estaban tan confiados, porque eran superiores militarmente, que celebraron la victoria y se regocijaron por la destrucción del Estado judío, incluso antes de que comenzara la guerra. Mensajes en hebreo por la radio se escuchaban, advertencias, amenazas, los vamos a hacer pedazos, porque querían infundir temor en el pueblo de Israel. De hecho, lo lograron con el primer ministro de Defensa de Israel, que se quedó paralizado cuando vio el movimiento militar árabe, quien fue sustituido, este ministro, con otro ministro, porque el Estado de Israel tenía que prepararse para una inminente guerra. Si ustedes pueden ver el documental, hay varios videos también, pero se ve cómo jóvenes judíos llegaron de otros países para ayudar a su país Israel. Sin embargo, el 5 de junio de 1967, Israel fue el primero en lanzar un ataque que se le conoce como la Guerra de los 6 días. No permitieron que ellos los atacaran primero, porque si los hubieran atacado, hubieran acabado con ellos. Pero antes de que sucediera este ataque, algunos narran que el ejército judío se fue a la playa. Y ahí los vieron disfrutando de la playa, descansando, jugando en la playa, porque era una estrategia. Entonces se dieron cuenta los árabes y dijeron, estos no se están preparando. Bueno, fuerzas aéreas del ejército israelí dice que volaron a tan solo 15 metros para evitar 82 radares. Volaron bajo. Y cuando menos se los esperaron, ellos estaban desayunando, empezaron a bombardear a los aviones, y ahí destruyeron cerca de 280 aviones. Por cierto, los pilotos tenían una edad promedio de 23 años. Eran muy jóvenes, pero bien preparados. De hecho, si ustedes tienen la oportunidad de ver también en el internet cuáles son de los ejércitos más preparados que hay en el mundo, uno de ellos es el ejército israelí. Ahora bien, Israel no solo sobrevivió a los ataques de un ejército mucho más numeroso y fuerte,
sin ayuda estadounidense, sino que también conquistó la península del Sinaí, Judea y Samaria y las alturas del Golán. Y el aspecto más importante de la victoria israelí fue que 1900 años después de su destrucción por los romanos, en 1967 Israel liberó y recuperó el control de Jerusalén. Ese fue probablemente uno de los días más felices de la historia del pueblo judío. La culminación de la independencia de Israel había comenzado. Y hermanos, muchos milagros ocurrieron durante esta guerra de los 6 días, y muy especialmente en las batallas de Jerusalén. El que les voy a mencionar es solo uno de varios testimonios de soldados que lucharon en la guerra de los 6 días y fueron testigos de esta intervención divina. Un taxista israelí que fue reclutado para luchar en la guerra de los 6 días como paracaidista dijo a su regreso de la guerra: después de aterrizar en el Sinaí me enviaron con otro soldado, un electricista, para patrullar la zona. Cuando nos habíamos distanciado 2 kilómetros, un camión militar egipcio apareció ante nosotros lleno de soldados y montado con ametralladoras por todos lados. Solo teníamos armas ligeras con unas cuantas balas que no podían detener al camión ni por un segundo. No podíamos retroceder, por lo que nos quedamos ahí parados, desesperados, esperando el primer disparo, y por falta de una mejor idea, apuntamos nuestros fusiles a ellos, pero los disparos no llegaron. El camión egipcio se detuvo y decidimos acercarnos con cautela. Encontramos en el interior del camión a 18 soldados egipcios sentados con las armas en la mano y con una mirada petrificada en sus rostros. Nos miraron con gran temor como si pidieran misericordia. Les dijimos: manos arriba. Cuando estábamos marchando y me calmé, le pregunté al sargento egipcio que estaba a mi lado: dime, ¿por qué no nos disparaste? No lo sé, dijo el sargento. Mis brazos se congelaron y quedaron paralizados. Todo mi cuerpo estaba paralizado y no sé por qué. Dice este testimonio: ¿cómo se podría pensar que Dios no estuvo con nosotros con esta guerra? En pocas palabras, mis hermanos, Jehová de los ejércitos fue luz y salvación y fortaleza para el ejército judío durante la guerra de los 6 días. ¡Qué maravillosa historia, extraordinaria! El Salmo 27, que vamos a estudiar el día de hoy, trata precisamente de una situación muy similar que enfrentó David. Vamos a leer nuevamente los primeros versículos. Dice así la Escritura: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Este salmo es un canto de confianza que escribió David en medio del peligro. Y para entender lo que David estaba sintiendo cuando escribió este salmo, tenemos que ver algunos versículos en el primer libro de Samuel. Vaya conmigo a Primera de Samuel, o primer libro de Samuel, capítulo 18 y versículo 6. Y vamos a leer aquí algunos versículos. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl irá a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera, es decir, se enojó muchísimo, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos, lo miró con recelo. ¿A quién? A David. Versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como en los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Hermanos, recordemos que las lanzas se evaden, se esquivan. Hasta un lado, se esquivan. No se regresan. Tenemos que esquivarnos de todas esas lanzas. Bueno, el rey Saúl
se enojó muchísimo y miró con recelo a David desde aquel momento que escuchó ese canto que decía: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Por esa gran victoria que obtuvo ese joven David contra Goliat. Tal fue el enojo de Saúl que su corazón se convirtió en una fuente que derramaba odio y envidia contra David. En pocas palabras, el alma de Saúl estaba envenenada. Como en los siguientes versículos que vamos a leer nos lo van a mostrar. Primera de Samuel 18:28. Y vamos a leer también el versículo 29. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. ¿Y qué dice más adelante? Y fue Saúl enemigo de David cada minuto, cada instante de su vida, todos los días. Se convirtió en su enemigo el resto de sus días. Ahora vaya conmigo a 1 Samuel 20, versículo 33. Dice así la palabra: entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Saúl estaba decidido a matarlo. Hermanos, recordemos que David era un poeta y un gran guerrero, pero detrás de ese poeta y un gran guerrero había un hombre como nosotros. La única diferencia es que él vivió en una época muy diferente a la nuestra. Sin embargo, él enfrentó el mismo temor, los mismos miedos que ahora estamos enfrentando o que están enfrentando muchas personas, por ejemplo, que están siendo perseguidas para ser asesinadas. ¿Cómo se sentiría usted de que una persona como Saúl lo estuviera haciendo para matarlo? Es el mismo sentir que él tenía. Algunas personas son perseguidas para ser asesinadas por causas injustas y otras porque son iguales o peores a las personas que los persiguen. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? De acuerdo al diccionario de la lengua española, temor es pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. La palabra que se usó aquí, la palabra hebrea para temeré, es pathat, que significa amedrentar, espantar, miedo y temblar. Es decir, David experimentó el miedo. ¿El miedo a qué? Tuvo miedo a los hombres que querían asesinarlo. Saúl en una ocasión llevó 3,000 hombres para buscar a David y no era para saludarlo, lo quería matar. Vaya conmigo a 1 Samuel 26:2. Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos, es decir, 3,000 hombres seleccionados, eran de sus mejores soldados. 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Hermanos, el miedo es algo normal en todos los seres humanos. Todos en alguna ocasión hemos experimentado el miedo a algo o a alguien. ¿Sí? Unos tienen miedo a la muerte. ¿A quién le gustaría, por ejemplo, morir solo, sin nadie a su lado? Otros tienen miedo a las enfermedades, otros a la pobreza, otros a ser secuestrados, otros a vivir en la cárcel por el resto de su vida, y así podemos continuar. En la Biblia encontré 49 versículos que dicen: no temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No temas, lo que indica que en nuestra débil humanidad podemos ser presa del temor.
Y el temor es como una sombra que nos envuelve y finalmente nos aprisiona. Cada uno de nosotros hemos sido prisioneros del temor en algún momento de nuestra vida. El problema no es en sí el temor, sino cómo lo enfrentamos en esos momentos agobiantes. Así como el ministro de la defensa de Israel se quedó paralizado. Vio a miles de árabes que venían en contra de Israel. Dijo, yo no sé qué hacer. Se quedó paralizado. El problema no es en sí el temor, sino cómo lo enfrentamos en esos momentos agobiantes en donde solo vemos una cortina pesada de humo negro donde no se ve nada. Recuerden, Jehová es mi luz y mi salvación. David enfrentó el temor a los hombres y a la misma muerte. No lo enfrentó en sus fuerzas, sino con la ayuda de Dios. Por eso él dijo, Jehová es la fortaleza de mi vida. La palabra fortaleza, maos, significa un lugar fortificado, imposible de penetrar. También significa fuerzas. Es decir, Dios nos da las fuerzas para enfrentar esos miedos. Y David dirigió, hermanos, toda su confianza hacia Dios para enfrentar sus temores, para enfrentar a sus enemigos. Por eso él dijo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Eran momentos apremiantes los que enfrentaba David, y en medio de una terrible oscuridad confió plenamente en Dios, quien alumbró con una luz resplandeciente todos sus miedos y los disipó. Además, se escondió en una fortaleza, entiéndase Dios, y fue así como Dios lo libró de las manos de sus enemigos y de todos sus temores. Salmo 27, versículo 2 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Saúl persiguió de manera incesante a David para matarlo. Su envidia y su odio no terminaría hasta asesinar con sus propias manos a David, si le fuera posible. David sabía que no le podía hacer frente con sus hombres al ejército de Saúl, por lo cual decidió confiar en Dios. Y el Señor guardó su vida, como lo hizo con los judíos en la guerra de los 6 días. Aunque esté rodeado de un ejército poderoso, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Mi hermano, ¿qué va a hacer usted cuando se sienta rodeado por todos sus enemigos? ¿Va a temer o va a confiar en el Señor? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El apóstol Pablo expresó estas palabras de David de la siguiente manera. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Como poderoso gigante Él está de nuestro lado. Así que cuando vengan los Saúles y te quieran clavar en la cruz, confiemos en el Dios soberano y todopoderoso. Nada ni nadie te pueden tocar, mi hermano, si no es la voluntad de Dios. No hagas nada, no te defiendas, Dios lo va a hacer por ti. En medio de la persecución y de la muerte, David hizo lo que todos deberíamos de hacer cuando nuestros enemigos se levanten contra nosotros. ¿Qué fue lo que hizo David? Entró en la presencia de Dios, donde recibió consuelo, descanso y fortaleza para su alma. Eso es lo que dice el Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, en su presencia, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo, es lo que dice otra versión. Hermanos, en cada problema que estemos enfrentando en nuestras vidas, lo primero que debemos de hacer es correr a los pies del Señor. Corra a los pies del Señor.
está pasando por alguna tribulación familiar, por alguna situación, vaya a los pies del Señor y póngase a los pies del Señor como María, escuchando las palabras del Señor, porque esa es la mejor parte, la cual no le será quitada. Amén. Corra ahí, allí en su casa corra a sus pies, aquí en el templo corra a su presencia, y ahí vamos a encontrar oportuno socorro y dirección de parte de Dios. David había sido obligado a huir de Jerusalén y por tanto estaba lejos de casa, de la casa de Jehová. Recordando un poquito acerca de esta guerra de los 6 días, se dice que cuando regresaron a casa los judíos, al muro de los lamentos empezaron a llorar y a gozarse después de tantos años de estar lejos de casa. Él estaba lejos de casa, de la casa de Jehová, en medio de sus temores y luchando con su soledad. Solo tenía una petición, solo anhelaba una cosa. Y notemos que David no pidió la muerte de sus enemigos o que dejaran de perseguirle. No pidió aliados para enfrentar a sus enemigos. Tampoco pidió riquezas. Solo pidió volver a Jerusalén para encontrarse ¿con quién? Con su Dios. Una cosa he demandado, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Solo una cosa pidió, estar con Dios. Él anhelaba profundamente la presencia de Dios. David, nunca había entrado dentro del tabernáculo, porque este era privilegio únicamente para los sacerdotes. Su petición era entrar al recinto que estaba alrededor del tabernáculo, para presenciar la ceremonia que se repetía todos los días, mañana y tarde. El ofrecimiento de un cordero sobre el altar de bronce, que dicho sea de paso, el sacrificio quemado hablaba de un Salvador que iba a sufrir todo el juicio de Dios en lugar del pecador. Y la harina que se quemaba con el sacrificio anunciaba las obras que el Salvador llevaría a cabo algún día, obedeciendo a Dios, enseñando, sanando y al final dando su vida. El aceite que se echaba sobre la harina hablaba del Espíritu de Dios que se vería en la persona de Cristo, y la copa de vino que se derramaba al pie del altar anunciaba la satisfacción con que Cristo llevaría a cabo la voluntad de Dios. Todo eso era sombra de lo que había de venir. Y él estaba ahí, no tenía el privilegio de entrar al lugar santísimo, ahora sí que cerquita, ahí déjenme, pero quiero estar cerca de la casa del Señor. Salmo 27:5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Este versículo se refiere a la bendición, a la protección que tenemos de Dios en la vida real. David sabía que había una bendición y protección especial para aquel que buscara al Señor de una manera tan ferviente como él anhelaba estar con Dios. No era una promesa para prevenir todos los problemas, sino para dar seguridad y bendición en medio de ellos. Versículo 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Hermanos, 2 cosas hacen que la cabeza esté inclinada hacia abajo, por lo regular: el temor y la vergüenza. La esperanza da descanso al corazón de estas dos cosas, por cierto. Y lo más irritante del miedo es que vuelve una y otra vez, como las olas del mar. Vencemos el temor entregándolo al Señor y al día siguiente nos acosa otra vez. Por eso David, que acababa de afirmar su confianza en Dios, vuelve a suplicar: oye mi voz con que a ti clamo, ten misericordia y respóndeme, que es el siguiente versículo. Salmo 27, versículo 7. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová.
No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Por tal motivo, David comienza a buscar el rostro del Señor y ora en ese mismo sentido: no escondas tu rostro de mí. En el Antiguo Testamento se dice de Moisés que conversaba cara a cara con Dios. En el Nuevo Testamento la petición urgente de los griegos era: queremos ver a Jesús, quisiéramos ver al Señor. Lo que dice Juan 12:21. El apóstol Pablo afirma que podemos ver el rostro de Cristo a través de las Escrituras y que esa visión nos transforma. Y la mayor bendición de la eternidad será que un día muy cercano veremos el rostro del Hijo de Dios directamente, cara a cara. Veremos su rostro, como dice Apocalipsis 22, 3 y versículo 4. No es como el que tiene ahí en su casa, con ojos azules y con cabello hasta acá. No, así no es el rostro de Dios. Como que salió de Hollywood. No es así. De hecho, de acuerdo a las características de los judíos, usted se podría dar cuenta también. Aunque es cierto que las Escrituras describen a hombres y mujeres pues hermosos también en las Escrituras, sobresalientes en su físico. Un día muy cercano lo vamos a ver cara a cara. ¿Sabía que cada día que pasa se acerca más ese día? Y no tenemos que tener ningún temor. Aquí lo estamos aprendiendo de David. Sintió temor, pero lo enfrentó ¿cómo? Refugiándose en Dios, refugiándose en el Señor, en su fortaleza. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. El salmista, después de manifestar su total confianza en su Dios, en su Salvador, pide ansiosamente conocer sus caminos, que son la recta, que son esa senda recta, mejor dicho, que lleva a su protección. Los enemigos son muchos y le acechaban constantemente, y por eso David necesita que Dios le señale el camino, que le dé dirección, para no desviarse de los preceptos divinos, lo que le atraería la desgracia ante sus enemigos. Hubiera yo desmayado, no lo hubiera logrado, no hubiera vencido los temores sin la ayuda de Dios, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es lo que dice el versículo 13. Y la tierra de los vivientes significa simplemente esta vida. Es obvio que David estaba pasando por una prueba, pero tenía la confianza de que en esta vida Dios lo iba a ayudar. Dios nos va a ayudar, hermanos. Tenemos al Señor de nuestro lado. Versículo 14. Aguarda. La palabra hebrea, kava, así se escribe. Significa atar, ligar, juntar, confiar y esperar. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Por último, David, el día de hoy nos dice a todos nosotros que estamos enfrentando o enfrentaremos a nuestros enemigos. Hermanos, ¿sabía que la guerra no es contra carne y sangre? Y a veces nos lanzamos contra las personas con todo. Claro, hay una manifestación que se da en el mundo visible, pero hay un mundo espiritual. Por eso el apóstol Pablo, no es contra la persona, hay un mundo espiritual. Y se nos olvida a veces eso. Cuando usted reciba alguna calumnia, cuando usted reciba mentiras de parte de otras personas o de tantas cosas que se estén hablando, usted no se defienda, hermano. Usted no haga nada. Usted refúgiese en el Señor. No diga nada.
no láncela. Ahora sí que la espada y la metralleta, no, ni las balas, no haga nada. Espere que el Señor obre. Salmo 27:14 les decía, aguarda esta palabra hebrea. Cava, es atar, ligar, juntar, confiar y esperar. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. En otras palabras, aten sus vidas a Dios, únanse a Dios, esperen en Dios, nos dice David, porque Él me libró de todos mis enemigos. Claro está que David está hablando aquí con conocimiento de causa. Y déjeme decirle algo, hermano, vale la pena esperar en Dios. Esperar significa tener paciencia hasta que Él nos dé una respuesta. A veces se va a quedar callado por mucho tiempo. Y significa tener confianza de que Él siempre obrará a nuestro favor. Siempre. Si nosotros somos obedientes a lo que dice la palabra, Él obrará a nuestro favor, Él estará con nosotros. David sabía, por experiencia, lo que significaba esperar al Señor. Había sido ungido rey a la edad de los 16 años aproximadamente, y mucho tiempo después fue rey. Y en todo ese tiempo, el celoso Saúl lo estuvo persiguiendo para matarlo. David tuvo que esperar en Dios en cuanto al cumplimiento de su promesa de que algún día sería rey, y Dios cumplió su promesa. Hermanos, sabemos que esperar en Dios no es fácil. A veces podemos pensar que Dios no escucha nuestras oraciones o que no comprende la urgencia de nuestra situación, pero Dios es un Dios soberano y Él responderá cuando Él quiera. Amén. Como dice su palabra, vamos a Lamentaciones, libro de Lamentaciones 3:24, 25 y 26. ¿Cuál es el verbo que se repite 3 veces en estos versículos? ¿Ya lo vieron o no? ¿Cuál es el verbo que se repite? Esperar. Esperar. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, ¿en quién vamos a esperar? En Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Guarde silencio. Cuando nuestro Señor Jesús fue llevado ante el concilio, le dijeron, te están acusando de tantas cosas, ¿qué dices contra todo esto? Y él guardó silencio. No dijo nada. Ahora, ¿significaba que lo que estaban diciendo de Jesús era verdad? No. Pero defiéndete, haz algo. Todo eso es mentira. El que calla otorga. Yo quiero seguir el ejemplo de Jesús, no sé ustedes. Amén. Y es difícil, ¿no? Cuando tienes los argumentos para irte con todo, con esa persona o lo que sea, quieres tomar ahora sí que la lanza y aventársela. David tuvo la oportunidad, ¿sabían? Dice la Escritura que Saúl un día entró a una cueva y que se cubrió sus pies. Eso es un eufemismo. Entró a hacer del baño a la cueva. Así dice la Escritura, pero es un eufemismo. Y dice que lo tuvo tan cerca para lanzarle ahí, clavarlo ahí a Saúl. Le cortó solamente un pedazo de su manto. Después le dijo a Saúl, mira Saúl, yo te pude haber matado y no lo hice. Tenemos que esperar en Dios. Bueno es esperar
en silencio la salvación de Jehová. Él viene a salvarnos. Él viene a salvarnos de todas nuestras situaciones. Aquí estamos encontrando un llamado para esperar en el Señor. Hermanos, nuestro Señor usa la espera para probarnos con el propósito de renovarnos y enseñarnos. Así que en esos momentos de espera, solo digamos a Dios, yo no sé por qué está pasando todo esto, pero tú sí. Y sé que pase lo que pase, será lo mejor para mí, porque mi vida está en tus manos. Así que mis queridos hermanos, en medio de la oscuridad de nuestros temores y ante la acechanza de nuestros enemigos, podemos decir, como el salmista David, Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. Jehová es la fortaleza, ese refugio seguro donde podemos estar tranquilos y confiados. Amén. No puede pasarnos nada si Él no lo permite. Él es nuestra fortaleza. Nada ni nadie puede penetrar esa fortaleza. Estamos guardados por el poder de Dios. ¿Les parece si oramos unos minutos? Yo cantaré a Jehová, un cántico nuevo cantaré al Señor. Eternamente mi corazón le bendecirá por siempre.